Buenos días, amigos. Hoy miércoles 4 de marzo de este año 2020. El tema del coronavirus, la verdad que se está copando la vida nacional. No queda un gel, no queda una mascarilla en los mercados. Es más, si usted tiene una gripecita de la que nos dan aquí, hombre, porque aquí ustedes saben que pasamos de calor a un ambiente más o menos friolento de un rato a otro. Que usted está en La Vega, en el Valle, acalorado, y sube a Jarabacoa y ya está frío, lo mismo que si sube a Constanza, imagínense. Entonces, aquí por cualquier causa tenemos una gripecita, un muemo, como dicen en el campo. Bueno, ahora la gente le ha cogido con que desde que tiene una gripecita, una tos, tiene temor de que lo haya pescado el coronavirus, entonces coge para los hospitales. Me da pena los reclamos de asistencia que van a recibir los hospitales públicos y clínicas privadas de personas que alarmadas, sin mucho sentido, van a reclamar servicios especializados. Una de las cosas que debe clarificarse con respecto a eso es lo siguiente. Yo vi una entrevista al ministro de Salud que dijo que los instrumentales y lo mismo que los químicos que se utilizan para hacer la prueba y detectar el coronavirus son complejos y escasos y caros. Que la Organización Mundial de la Salud le suministró al Ministerio de Salud Pública Dominicano unos 100 equipos o kits para hacer la prueba, que incluso se han aplicado ya algunos, y uno de ellos fue precisamente el que localizó el coronavirus en el italiano que está interno en la base aérea de San Isidro. Encontraron con la enfermedad allá en el Dominicus, en Valladolid, pero que eso no se puede utilizar así por así con todo el que aparezca, porque esos son materiales escasos aquí y en el plano internacional. Es que le han caído encima a todos los estados, todas las sociedades, en procura de tener a la mano esos tipos de instrumentales y eso. Bueno, ojalá que no se le ocurra agotarlo innecesariamente en personas que no reúnan el cuadro peligroso que significa el virus el coronavirus, y que cuando lo necesitemos entonces no lo tengamos a la mano. Ojalá que no. Ahora, lo que nos causó enorme sorpresa fue que el ministro de las Fuerzas Armadas, o sea, el ministro haya dicho que la decisión del Ministerio de Salud Pública de levantar un centro en la base naval en San Isidro no cuenta con la aprobación de su despacho. Pero acá, el ministro de la Defensa, Paulino Sen, declaró que los residentes de Boca Chica que se manifestaron en protesta, hicieron una demostración incluso con quema de gomas y todo, para no permitir el acceso a esas instalaciones que son nuevas,
todavía no ocupada plenamente por la base, la Marina de Guerra, que es la recipiente de ese establecimiento amplísimo allá en Boca Chica, que pierdan el temor, pierdan que allá ahí no se va a trasladar eso. Entonces, la pregunta que uno se hace, entonces el ministro de Salud Pública, cuando anunció que iba a habilitar una de esas edificaciones e instalar allí 50 habitaciones dotadas con los instrumentales y previsiones que reclama la Organización Mundial de Salud para albergar los recipientes del coronavirus, no tenía la aprobación de por lo menos el secretario de Estado de la Marina, para ir el jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, para ir allí y comenzar los trabajos que dijo estarían terminados en 2 semanas. ¿Por qué dijo eso el ministro? Porque esa base todavía no ha sido totalmente ocupada por la Marina. La base naval que está en Sanssouci, que fue acordada entregar a la familia Vicini para que construyeran una base naval allá en Boca Chica y así trasladar desde ahí a una localidad más extensa, por cierto, con mayores facilidades. Como no se ha producido el total traslado, hay edificios de esa base naval que están desocupados y que pueden perfectamente utilizarse provisionalmente, lógico, para hacer sitios de retiro de enfermos de coronavirus. A nosotros nos pareció una decisión inicialmente muy lógica, en razón de que una base naval se le supone suficientemente aislada de la población civil, de grupos poblacionales, es perfectamente protegida porque está en manos de las Fuerzas Armadas, y que allí se iba, por tanto, a ubicar los que resulten enfermos. ¿Por qué se necesita un sitio alejado del contacto con el resto de la población? Por lo mismo que significa la peligrosidad de la transmisión y porque el aislamiento es absolutamente recomendado, lo están haciendo en todas partes. ¿Por qué era lógico que fuera a parar a una instalación militar? Porque desde la República Popular China hasta todos los países de Europa prefieren que sean los militares, las estructuras de servicio militar especializadas en el campo médico, las que se ocupen de una acción como esta, porque son las que tienen la disciplina, recursos de movilización, habituallamientos, para poder asistir en situaciones de emergencia como estas. Así que lo del ministro de la Defensa, yo no lo entiendo. Es más, es una distinción, es una muestra de máxima confianza de la población y de los gobiernos, que sean sus Fuerzas Armadas las que en situaciones de emergencia como esta reciban ese encargo. Eso no es para nada un baldón, ni un demérito, todo lo contrario. Y se suponía además que esta es una medida provisional del Ministerio de Salud Pública, y atendiendo a que allí hay espacios todavía no ocupados, además que no hay una concentración. La mayor parte de los efectivos de la Marina siguen en la base naval de Sanssouci todavía. La mayor parte de su personal.
O sea, todas las condiciones estaban dadas para que fuese allí donde se instalara este centro provisional con 50 unidades dotadas de manera especial cada unidad, o sea, cada habitación, para recibir en caso de emergencia a personas que estén ya comprobadas afectadas del coronavirus. Pero como aquí ocurre la cosa como al revés, entonces vemos que el ministro de las Fuerzas Armadas reacciona dándole garantías a los residentes de Boca Chica de que allí no se va a instalar eso y que por tanto las protestas que están haciendo, bueno, que la suspendan porque no tiene motivación real. Pero además dejó sin autoridad a otro ministro, al Ministerio de Salud Pública, que en este momento adquiere una significación muy importante en razón de que lo que estamos amenazados de una enfermedad, y es al Ministerio de Salud Pública que le corresponde enfrentarla y recibir de todo el Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, la colaboración y asistencia para combatirla. Ojalá que esto se precise bien y que incluso el propio ministro Paulino Sen de la Defensa diga a qué realmente se debió esa decisión que interrumpe un proceso de ejecución de una orden que provenía de otra institución del Estado, que era la de habilitar en uno de los edificios de la nueva base naval de Boca Chica una especie de hospital para atender a los afectados ya de coronavirus. No estamos hablando siquiera de potenciales. Bueno, así son las cosas. Parece que al amigo Roberto Saladín lo picó una avispa que reaccionó de manera severa, culpando a los medios, a los periodistas. Oigan, periodistas que dice se han infiltrado en medios de comunicación para hacer campaña de demérito de la Junta Central Electoral y sus miembros. Y entonces él anuncia que va a adoptar una protesta pública usando una corbata negra en lo que resta del proceso, de los procesos judiciales en marcha. Pero el propio Roberto Saladín dice que hasta la medianoche del sábado 15 de febrero, él no sabía que había una normalidad en la Junta Central Electoral. Y a él le sorprendió la suspensión, dice, al otro día. Cuando el Pleno conoció de la normalidad. O sea, señor, pero usted mismo está diciendo que las cosas ocurrieron sin su control, que hay una situación anormal, absolutamente anormal alrededor de la Junta Central Electoral. Permita que eso se averigüe, no ponga dudas acerca de las instituciones públicas como los medios de comunicación, los periodistas, las instituciones de la sociedad civil. Porque si bien es cierto que hay siempre en procesos como estos personas que no desean que culminen de la mejor manera, porque eso es cierto, hay personas que lo que andan buscando siempre es el caos. Pero esos son minoritarios y realmente no se les toma en cuenta. Lo que se les hace es que se les echa a un lado y se sigue adelante, porque así que se opera en la sociedad democrática. Así que a Roberto Saladín, que se calme un poco, que deje a los medios de comunicación, que no lance acusaciones así tan severas al aire. Eso es peligroso, eso coloca a las instituciones en dificultad, como en dificultad colocó anoche el doctor Leonel Fernández al llamado a diálogo que aceptó ya el Partido Revolucionario Moderno y que debe aclararse si lo aceptó también el PRCC, pero que ya lo aprobó plenamente el partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana, para que sea el Consejo
Económico y Social, el que haga la concertación de personas e instituciones que van a ser procuradas para lograr un diálogo que enfrente y dé respuesta con propuestas concretas de solución al conflicto político electoral que se ha creado a partir del 16 de febrero. Lo que dice Leonel Fernández es que el CES es inconstitucional que trate sobre este tema porque es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, o sea, el Consejo Económico y Social, y que ya él mismo había hecho una propuesta para que el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras instituciones como las iglesias católicas y evangélicas, participación ciudadana por la sociedad civil y una figura de alcance nacional, fuera la que constituyeran este órgano de consulta. Pero que el CES, por ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, pudiera en este momento considerarse afectado, relacionado y no suficientemente garante. Bueno, es un asunto que debe discutirse. Vamos a ver dónde llega esto. Mientras tanto, tenemos que el país tiene que seguir adelante. Las elecciones son el domingo de la semana próxima. Precisamente hoy vencía el plazo para que se nombraran los candidatos a la vicepresidencia, se extendió hasta el jueves, hasta el día 10, hasta el martes, para que los partidos que no han nombrado su candidato vicepresidencial lo hagan, y en general para que se pongan al día con los plazos de la Junta Central Electoral. Anoche, buenos días, don Mozart. Anoche se conocieron algunos resultados del famoso Supermartes, que es la selección de delegados que hace el Partido Demócrata para escoger su candidato presidencial. Alrededor de un 30-33% del total de delegados se escogía en un solo día, en el día de ayer. Pero no había hasta la avanzada de la noche, y por eso los periódicos matutinos no traen los resultados finales, no se conocía el total de delegados que son atribuibles a las dos corrientes dominantes en este momento, la del señor Sanders y la del señor Biden. Así que los dos, en los primeros resultados, se dieron ganadores cada uno de posiciones importantes, pero la verdad es que la lucha se ha reducido a ellos dos. Cuando venga don Julio Ortega Tous, que se mantiene muy atento a esto, le vamos a procurar si tiene información más reciente. Hoy en la mañana debiera haber en las líneas de comunicación internacional acerca de cuáles fueron finalmente los resultados de los delegados de ayer, porque eso marcaría bastante el paso con respecto al candidato que va a escoger el Partido Demócrata para enfrentar a ese duro que se llama Donald Trump, que se da como candidato seguro del Partido Republicano en el poder para proseguir por un segundo periodo. Buenos días de nuevo, don Mozart. Buenos días, Pedro. Buenos días a todos. Bueno, dándole seguimiento al tema mundial, y si es mundial, nos toca, es el tema del coronavirus. Ayer hubo medidas importantes tomadas por las autoridades en la dirección correcta de procurar hacer todos los esfuerzos que sean posibles, por si no evitar, porque lo interesante sería que no penetrara, ¿verdad? Y que no tomara parte del territorio, que no lo ha tomado, y eso hay que precisarlo. Tenemos un caso y está aislado. Sí.
y es un caso importado, o sea, nos llegó. El virus no está en el ambiente de la República Dominicana, eso hay que reiterarlo una y otra vez para que la gente se calme. Segundo, insistir en que se trata de una gripe, no se trata del demonio que anda matando gente, ni nada de eso. Una gripe mala, que dificulta la respiración. Que hay que procurar que no le dé, que es lo primero que hacemos con todas las gripes, con todos los virus, que no nos dé. Y si nos da, entonces procurar seguir las orientaciones de los médicos de qué es lo que hay que hacer. Y ya en el caso muy particular que nos ocupa, hay todo un protocolo mundial que se está aplicando en forma rigurosa en la República Dominicana y que está dando resultados. Hay resultados ya tangibles, hay resultados concretos en el mundo, en lo que fue la raíz, donde surgió por allá por China, donde han logrado disminuir en forma notable, Pedrito, ya los efectos bastante en la cifra, ya incluso dentro de los hospitales esos que se hicieron, ya hay camas, muchas camas desocupadas, gente que se retornó ya a su hogar, sano, sin dificultades. Más de un 50% de las personas que han sido tratadas están siendo devueltas a sus hogares, pero, y ahí viene el pero, siempre hay que tomar en cuenta de cómo han logrado las autoridades chinas avanzar en todo ese proceso frente a una pandemia que se originó con virus allá en China. China es un régimen duro, de fuerza, Pedrito, y yo no quiero hablar de las virtudes de los regímenes de fuerza. Yo no quiero hablar de virtudes no, pero de cosas que se hacen eficientes, sí, para llamarlas de alguna manera. Allí no hay tutía. Allí las autoridades dicen, bueno, ese virus no puede salir de ahí. Y para no salir de ahí hay que aplicar esta medida. Y nadie que hable nada, que no me digan nada. Di que narcotráfico. No, pero vamos a quedarnos en el virus. Vamos a quedarnos en el virus. Vamos a quedarnos en el virus. Cerrada la ciudad. Punto. Que no se hable más, ¿eh? No es de que el camionero y el sindicato de plomeros, no, es todo el mundo ya trenes, cerrado, nada, ni aviones, cerrado, ni camiones, ni guaguas. Cerrado, ahí están los efectos, están logrando disminuir en forma sustancial los efectos y han ido entonces avanzando detrás de lo que quiere el mundo, todos queremos, que es detrás de la vacuna. Y están avanzando en ese sentido. Aquí ya tú ves como 2 o 3 gente se levantan, te queman 4 gomas y te dicen, no, las autoridades dijeron que ahí van a poner un asunto. Ahí no va. Usted habrá visto aunque entre el virus. Cosas como esa. Esos son entonces, vamos a llamar las falencias de la democracia, debilidades de la democracia. Debilidades. ¿Cómo le llamamos? Para que no se me vayan a lastimar la gente. Debilidades. Porque ya ponderé al rudo, a los chinos, que pusieron la cosa como deben ser y nadie discute nada. Punto, se acabó. Y allí son oficiales de las Fuerzas Armadas y personal de enfermería también de las Fuerzas Armadas. Lo que dirijan ellos operan. No estoy diciendo que sean las Fuerzas Armadas. Oye, pues yo. Lo que estoy diciendo es que no puede ser tampoco que ante una situación de seguridad nacional la comunidad de Boca Chica, 3 o 4 tigres de esos, y sindicato. El jefe del sindicato de camioneros. Por eso, bueno, experto en armar rebuses. El tigre. Tiene. Entonces. Al multipuerto Caucedo lo tiene boca arriba. Exactamente. Porque él dice, ¿cuáles camiones entran o no? No, aquí no. Hace y punto, tiempo se acabó, tuvieron que dar marcha atrás. Por lo menos eso es lo que veo. No. ¿Tú te estás dando cuenta? Y el ministro de la Defensa le contestó favorablemente a su reclamo. Para los que andan hablando plepla en el país, que aquí hay una dictadura y todos esos disparates, sandeces que se hablan. Fíjense ahí una demostración más de tolerancia excesiva. Sin duda. Tolerancia excesiva es lo que hay en este país. Frente a un asunto de seguridad nacional. Fíjense ahora. ¿A quién le creó? ¿Al ministro de Salud o al ministro de...? Todas las condiciones. ¿Por qué? Porque se expresó esa comunidad.
que no quiere ahí que le instalen. Todas las condiciones estaban dadas para que se operara en un edificio de una base naval que está a medio ocupar. Pero déjame salirme de ese malvado. Que no está en el pueblo, que está en el extremo, en la playa. Déjame salirme del malvado. Acceso a la playa. Malvado. Lo importante es... Miren, bueno, eso. Sí, vamos... Eso está en el pueblo. Bueno, está bien, pero ya habló el ministro de la Fuerza Armada. Vamos a esperar entonces... Más grande está. Vamos a esperar entonces que el gobierno decida qué es lo que va a hacer con ese caso, con ese tema. Por si el camionero y su gente no lo saben, la comunidad de ahí de San Luis, toda esa zona de ahí de donde está la base aérea, el hospital, Mondelara, tienen ahí instalado su asunto para gente que salga afectada, colocarla ahí, y no ha pasado nada. Eso no ha salido de ahí, Pedrito. En Puerto Plata, el hospital Ricardo Grimaldo ya tiene su sala para eso, está preparado. Santiago está preparado, Altagracia está preparado, Barahona está preparado. Y no están afuera de la ciudad, están dentro de la ciudad. Pero a este camionero lo cogió con que ahí no. Y mandó a quemar goma y cosas, y hacer un levantamiento, y a decirle a la gente, hablar disparate, decirle a la gente que le querían llevar el virus por allá. Pero que, mira, yo te digo pero el gobierno sabrá cómo aborda ese tema, y entonces le dice al país por dónde nos vamos, y por lo que dijo el ministro, que fue el que anunció que eso sí va a ser ahí ahora, o lo que dice el ministro de la Fuerza Armada, que eso que no va ahí. Donde vaya, búsquenle la forma para que prosigamos, como ha seguido el gobierno, manejándose en forma excelente, manejando los protocolos. Tratando de... Durísimo, protocolos durísimos, porque miren, ayer se impidió que desembarcara otro barco de esos, el crucero. ¿Por qué? Porque se detectó que ahí había una gente que tenía los síntomas de eso, y dice, no. Ya ahí hay un problema que no nos vamos nosotros. No. Por favor, ojalá pongan el crucero, devuélvanse. Ojalá lo pongan, vos. Es así de riguroso que estamos. A nosotros nos gusta que vengan. Sí. Pero ese sí es grande. Sí, pero entonces... que dispararon, ese sí es grande. Ahí debe haber como 3.000 o 4.000 turistas. Bueno, por eso, entonces en forma responsable, nuestras autoridades dijeron, no. Ahí se detectó que hay personas que tienen síntomas, no se pueden desmontar aquí, devuélvanse. Punto. Estoy hablando de turismo, de lo que nosotros más queremos. Mire, compadre, que quisiéramos que lleguen por millares los cruceros al país. Son $100. Bueno, pero estamos frente a una situación que debemos preservar la salud del pueblo dominicano. Entonces, eso hay que hacerlo. Y fíjense ustedes cómo aparece este mamarracho. Y impide que se tomen medidas, la verdad que uno tiene. Pero bueno, vamos a proseguir. A la gente, veo muy bien también que hay un reportaje bastante interesante ahí de uno de los periódicos, donde se ve a la gente tomando medidas, y los sectores tomando medidas tan importantes como la iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia, ustedes saben que es tan sensible con su protocolo, el de ellos, con su forma, con toda la... esos elementos sacrosantos que no se tocan, porque esas son normas, es un protocolo que se sigue desde siempre. Por ejemplo, la hostia, ya se decidió desde el Episcopado de Santo Domingo llamar la atención en nuestras parroquias para que los curas no le den la hostia en la boca a la gente, sino que se la pasen en la mano. Eso se está llevando a cabo. No, la ponen en un platillo. A un platillo se la pasa, la gente la toma y es una parte, sí, para... pero al mismo tiempo, al momento de llamar al abrazo de la paz, que nosotros somos tan cálidos. Porque nosotros nos damos abrazos, Pedro, con gente que tú no conoces, que la tiene al lado y tú lo abrazas, el abrazo de la paz. Bueno, ahora el abrazo va a ser la paz, a prudente distancia. Bueno, pero eso se corresponde con una situación, con una actitud responsable por parte de nuestros ministros de la iglesia, que se han acogido a un llamado de atención que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud. Todo eso es importante.
Y la misma gente que está buscando forma, está en su proceso de lavarse las manos, de tener alcohol en la casa, de tener algunos productos que son importantes para el ambiente, para mantener el ambiente limpio. Porque lo grave fuera que no se tomara en serio. Entonces, la gente lo está tomando en serio sin tampoco llegar al pánico, pero siendo consecuente con uno mismo. Como cuando está anunciado una tormenta, un ciclón, que lo llama la atención, no haga esto, haga lo otro, y usted sigue. Recorte eso. los árboles, Exactamente. recoja los cachivaches que están sueltos. Igual. Y siempre nosotros, que siempre tenemos el respaldo de la Virgen de la Altagracia y del Padre. Bueno, pero hay que cuida, sí, hay que contar con ella, pero ayúdate. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Entonces es así. Así que vamos a seguir con las orientaciones. No se lleven. Uno de los virus más letales de la humanidad, que ha surgido en los últimos años, se llaman las redes sociales. Porque eso lo descompone todo. Porque a partir de ahí ha venido aquello de las noticias falsas, de las manipulaciones, que enrarecen escenarios, acaban con la vida y la honra, que exacerban ánimo, que separan familia, de todo. Ese gran virus letal que son las redes sociales, que tiene otro componente, que fue por el que se creó, que fue precisamente para acercarnos y para tener un mecanismo de información rápida y oportuna, pero eso ha sido desvirtuado y se ha constituido en una cepa extraña el asunto de las noticias falsas, de las manipulaciones, del chantaje, de la extorsión, de todo ese tipo de cosas feas. Las redes sociales. Entonces, de ese virus hay que cuidarse. Entonces, quería hacer esa precisión porque fíjense cómo este tema del coronavirus ha sido objeto de campaña y de situaciones, desde colocarnos a buscar en los anaqueles de la farmacia medicamentos de que supuestamente para gente que se aprovecha, Pedro, y manda por ahí mensajes que lo que cura es el medicamento tal. Ay, la gente va como se hace con los supermercados. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces la gente, a través de esto, entonces de eso también debemos cuidarnos. Ahora entrando en el otro panorama que se está aclarando felizmente, está abriendo las compuertas de que se aclaren las cosas como debe ser, donde vemos que se está tomando la calma en algunos sectores que estaban, yo no sé si confundidos, pero que llevaban una ruta peligrosa para el desenvolvimiento, el desempeño de un país en paz y un país en pleno proceso de desarrollo y de crecimiento, con estabilidad, como la República Dominicana. Aquí actores, gente que se ha dado la tarea de procurar dañarnos, dañar este espacio de paz y de estabilidad. Bueno, la misma situación, el desempeño, la vehemencia con la que muchos, que somos los más, estamos llamando la atención para que se preserve el estado de cosas en el país, en ese sentido, de paz, de estabilidad, de crecimiento de la economía, eso se ha ido imponiendo. Y nuestro último evento, el más reciente evento terrible, que puso en peligro, que puso en riesgo ese gran trípode de estabilidad social, política y económica en el país, que fue ese evento, esos eventos del pasado 16 de febrero, comienza a encontrar la ruta de una solución y de una respuesta que debe ser cabal a la sociedad dominicana, que fue estremecida por ese bochornoso acto, porque hay que aclararlo, pero hubo una suspensión de unas elecciones, lo que no se había presentado, que lastimó severamente nuestro sistema democrático. Lo lastimó, nos estremeció a todos,
Y entonces estamos en un proceso de retorno, de regreso a lo que deberá ser el camino, que no debió nunca tener tropiezo como este, ni deberá tenerlo nunca jamás. Y de retoma de la confianza. Y retoma de la confianza plena. Vamos a ver hasta dónde en llegamos. El sistema de partido, en el sistema electoral y en el sistema democrático. Exacto. En las tres vías. En las tres vías que han sentido laceraciones severas. Eso está bien, eso es así. Laceraciones severas. Entonces, en ese sentido, pienso que con esa incorporación dolorosa para mí, pero bueno, uno tiene que aceptar a veces que la dolencia de una inyección, si esa inyección te va a quitar, ¿verdad? Adiós. Lo que te puede lastimar mucho más y llevarte incluso a la muerte. Bueno, nosotros hemos aceptado muy bien que intervenga, que esté presente en un proceso de colaboración la Organización de Estados Americanos, un organismo regional del cual formamos parte, y que de la única manera que ese organismo podía venir, como lo pidieron todos los partidos políticos, y como lo pidió el sector empresarial, y como lo pidió la iglesia, y como lo pidió todo el mundo, la única manera era con la voluntad del presidente, con la voluntad del gobierno, con la voluntad del Estado dominicano, que se expresó haciendo lo que tenía que hacer, solicitando y luego de aceptarlo a la OEA, firmando como se firmó el protocolo para ese acompañamiento y esa investigación que iniciaron ya los técnicos de la Organización de Estados Americanos para auscultar en esas máquinas del voto automatizado las causas por las cuales fallaron. Unos equipos que venían mostrándose en diferentes espacios donde se hicieron pruebas, iban manejándose muy bien, sin embargo, el gran día falló. Entonces, las consecuencias de eso han sido terribles para el país, pero al mismo tiempo, si fueron terribles, lo que hay que procurar que eso no pueda ocurrir, y si no va a volver a ocurrir hay que buscar la causa. Sí. Pues en la búsqueda de esa causa y que nos deje a todos complacido, es que se llegó prácticamente del consenso de que vinieran de fuera gente que se supone no tiene ningún tipo de vínculo, de intereses grupales o particulares en la República Dominicana, a decirnos qué fue lo que pasó. Y entonces, en función de preservar el Estado, la estabilidad, la democracia y darle respuesta a la sociedad, el gobierno, con el presidente de la República a la cabeza, decidió invitar a la OEA y firmar como firmó, y el partido oficial incorporarse y decir: estamos en disposición de apoyar la OEA en todo lo que diga, y que los resultados de esa experticia sean aceptados, como ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana, que ahora vemos también que ese proceso, que también vino acompañado de otra petición que se hizo, que fue una petición de diálogo, que la hicieron los partidos, y sobre todo el presidente Leonel Fernández, la hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada y otras asociaciones del país, lo hizo la iglesia, que pidió diálogo, tanto la católica como la protestante, la evangélica. Sí. Todos a una pidieron diálogo. Bueno, pues se acogió a ese diálogo, y el gobierno, frente a una petición que hizo el CONE de que se asumiera un espacio como ese espacio del Consejo, ¿cómo se llama el Consejo este? Económico y Social. Que el CONE solicitó, el Ejecutivo aceptó, el PRM aceptó, pero el expresidente Leonel Fernández no acepta. Él argumenta que eso sería violatorio de la Constitución de la República. Porque el órgano del Estado. Porque es un órgano del Estado. Pero ese mismo órgano del Estado, ¿para qué es? ¿Cuál es la esencia de ese órgano del Estado? ¿Cuál es la esencia de ese espacio? Ese espacio para quitar del medio cualquier tipo de ruido, de situación que pueda crearle a esa democracia y a esa Constitución que él levanta
a esa Constitución, quitarle del medio cualquier tipo de situación que la pueda afectar. Entonces, si ese espacio está creado con esa esencia, si esa es su naturaleza, ¿por qué no ir a ese diálogo allí? Porque depende del Ejecutivo. ¿Y qué que depende del Ejecutivo? Y ahí no dependía del Ejecutivo cuando iban a discutir el salario. No dependía del Ejecutivo también. Y cuando se iba a discutir problemas de orden social, como al efecto, porque hay un problema de orden social, o no es un problema de orden social que tenemos de frente, además del político electoral, es un problema social. Entonces ese es el espacio natural para el diálogo, ese es el espacio natural, que además no fue iniciativa, yo insisto, del gobierno, fue iniciativa del CONEL que le solicitó al Poder Ejecutivo ese espacio que ya está creado mediante ley. Y ahora viene el presidente Leonel Fernández y dice que ese espacio no puede ser porque ese espacio dice dos cosas que a mí me parecen inauditas. Esa que, bueno, yo lo voy a dejar a los constitucionalistas que hablen de esa vaina. Eso no tiene, yo no le veo ningún sentido a eso. Usted va a ese diálogo como van todos y ahí usted plantea lo que usted tenga que plantear. Y si usted encuentra que te están llevando por el otro lado, entonces usted sale del diálogo y dice y lo denuncia a todo el mundo. Y se acabó por usted participe, usted no puede cerrarse y cerrarle a lo suyo una compuerta donde usted puede ser y debe ser uno de los actores fundamentales por su formación, por su condición de estadista, 3 veces presidente de la República, que afrontó situaciones delicadas durante su desempeño y que fue precisamente en el seno de ese organismo donde se encontraron espacios para evitarle al país situaciones desagradables y peligrosas. Entonces eso por un lado, pero por el otro lado, presidente, ¿de dónde sale? Y usted me excusa, que hay que darle participación a los muchachos de la bandera, pero ven acá. Pero qué representación, no, eso ni siquiera ellos han pedido eso. Porque esos muchachos fueron allí, los que fueron voluntariamente, los otros que se agregaron después es otra cosa, pero los que fueron, esa juventud, lo que está reclamando es que se busquen las instancias que sean y que se le diga por qué se suspendieron las elecciones y que se le dé garantía de que esas elecciones, las próximas elecciones van a ser completamente transparentes y que se va a respetar su voto. Eso es lo que están pidiendo esos jóvenes. Pero no venga usted a contaminar un espacio como ese donde ellos no tienen, porque eso fue creado mediante ley, usted lo sabe. No, que le den participación, pero qué jóvenes le van a dar participación. Son ustedes, es el liderazgo político y social organizado y que está involucrado mediante ley para participar en ese espacio, el que tiene que participar. No venga metiéndole ahí elementos extraños, porque entonces con esa actitud se sigue mostrando que hay gente que no quiere, parece que le sigue buscando obstáculos a un proceso que deberá darse masivamente y en paz, sin ningún tipo de problema, que es el del 15 de marzo y el del 17 de mayo, indefectiblemente. Entonces la misma calma que le pide Pedro, con lo cual yo estoy de acuerdo, por ejemplo al doctor, que yo le tengo mucho aprecio, Saladín, que sabemos por qué Saladín reacciona así, porque realmente le han querido tirar todo aquello y ni siquiera se ha esperado el resultado de las investigaciones, porque el problema es que la Junta apeló a ese recurso. Bueno, y si ese recurso falló, la primera reacción es de señalar a quién era el administrador de esos recursos, que era la Junta. Perfectamente bien, y eso se entiende. Ahora hay que esperar. El doctor Saladín, una persona honorable, una persona seria, se siente afectado, pero es bueno que esa afectación, él sea capaz de sobreponerse a eso y calmarse y esperar, porque al final de alguna manera tiene que resurgir, la luz de eso. Y entonces esos jueces serán resarcidos y después del resultado, los resultados de esa experticia. Pero hay que a la calma. Pero de la misma manera el presidente Leonel Fernández tiene que cogerlo suave. Está demasiado hiperactivo.
y de cualquiera de los que andan a su alrededor, algunos de los cuales no son muy buenos, lo han llevado a cometer errores realmente infantiles y peligrosos para su legado, para su propio legado. Entonces que se calme, que participe, que vaya y participe de ese espacio que ha sido creado para afrontar situaciones como la que nos afecta. Que vaya y participe. Y sus argumentos, que todos esperamos conocer, todos sus argumentos, que se canalicen ahí, que se canalicen en democracia, en democracia, en democracia. Muy bien. Buenos días, don Orión. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Diario de 4. Qué bien. Bueno, nosotros hemos estado en contacto con líderes políticos, con representantes también del empresariado. A mí por mi función y también porque uno es muy activo en la actividad política y está involucrado. Yo veo el ambiente dominicano, lo veo con un pueblo deseoso de que pasemos estos dos temas, el tema de las elecciones ahora del día 15 y el tema de las elecciones de mayo, que lo pasemos de la mejor manera y que la República recupere su capacidad de seguir creciendo. Veo a un sector empresarial muy involucrado en alguna dirección. Si tú, Pedro, tú lees la prensa, tu veteranía de más de 50 años te indica lo que está pasando. Incluso veo empresarios que antes mantenían una actitud un tanto más equidistante con el liderazgo y solamente hacían valer su influencia a nivel empresarial en el momento en que lo consideraban necesario para sus intereses. Ahora veo que están muy involucrados, incluso sectores que juntos son dinamistas. Tú ves y tú dices, espérate, ahí está el grupo fulano, espérate, ahí está el grupo tal de tal provincia. Ahí están los de Santo Domingo, ahí están. Y tú notas en la prensa convencional lo que yo te estoy diciendo. Quizás el ciudadano ordinario no nota eso. Los periódicos traen fotos y traen primera plana y traen cosas. Tú notas y te vas a un periódico y tú dices, pero vea, ¿qué es lo que está pasando? Pero te vas al otro y los periódicos que tienen propietarios y que la propiedad no es de accionistas, sino de dueños. ¿Es así, Pedro? Son dueños. No vamos a decir New York Times cuáles son los accionistas, dónde está el pleito entre los CEO, o sea, los que lo dirigen, los accionistas y el consejo. Son tres fuentes de poder que tiene cualquier empresa en los Estados Unidos. Está el consejo, está el consejo de dirección, está el CEO que impregna su estilo de trabajo y están los accionistas. La asamblea de accionistas. Sí, la asamblea de accionistas que se expresa y se expresa en una dirección y dice, aquí no, aquí son los dueños y se acabó. Entonces, si tú ves los periódicos convencionales, tú dices, bueno, es verdad que nosotros decimos que las redes sociales son a veces canaletas de bajas pasiones, de fake news y de noticias falsas o de tergiversación o que cualquiera dice lo que le da la gana, pero uno dice, bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a decidir, o preferimos tener un retrete como creemos que a veces se comportan las redes sociales, o tenemos una bayoneta sobre el cuello permanentemente en la prensa convencional. Esta reflexión la hago porque yo soy un periodista de más de 40 años, igual que ustedes. Y nosotros sabemos, no hay que decirnos nada. Cuando tú abres un periódico ya tú sabes hacia dónde va la situación. Hoy, aquí hay doble moral. Aquí hay un sector empresarial que está jugando con candela. Como yo les digo, de los anaqueles más altos del empresariado nacional. Porque están jugando, y ustedes quizás no jueguen tanto billar. Yo no juego mucho, pero me gusta el billar. Están forzando la banda, Pedro. Están forzando. Búscalo. ¿Tú no, qué quieres? ¿Que yo te diga cada periódico? No. Búscate un periódico que representa un sector que no está en la capital. Búscate otro periódico que representa un sector
que está más vinculado al esquema de zonas francas. Búscate un sector que está vinculado, un periódico que está vinculado a múltiples inversiones. Y tú lo pones los tres en tu casa, así. Dices, bueno, ¿cuál es la idea? La idea no es que nosotros preservemos la democracia o que cambiemos de gobierno. O ambas penas a la vez. ¿Cuál es? Y yo lo digo por una sola cosa, Pedro, porque reflexionemos. Nosotros ya estamos, lo que deberíamos estar trabajando es para nuestros hijos y ya para nuestros nietos. Los hijos están en la población económicamente activa. Los nietos es que nosotros tenemos que darle preservación, ayuda, acompañamiento, pero los hijos ya están todos, en caso de esta generación que estamos hablando. Entonces yo te digo, como tú ves lo que nosotros estamos señalando, lo que nosotros estamos defendiendo es algo que el ciudadano ordinario no lo ve tan fácil, por lo que, Pedro, tú tuviste un fusil inhábil en la guerra, por lo que el señor creyó que era Stalin, el pensamiento de Stalin que creía que podíamos aplicar aquí, o por lo que yo creí que era la nueva revolución de Enver Hoxha en su momento. Nosotros éramos muy idealistas y por lo cual nosotros soñábamos con Fidel, o con el Che Guevara, o con el Camilo Torres. O Camaño en armas. No, ya con Camaño ya nosotros decíamos, bueno, hay un poquito de temeridad, pero lo respaldamos. Cuando vino, lo respaldamos. A Camaño, aunque sabíamos que estaba en un poco de temeridad, pero lo respaldamos. Es decir, nosotros creíamos en lo que ahora empezamos a entender que se puede hacer en democracia. ¿Qué es eso? Redistribución del ingreso. Para nosotros, para esta generación de la que estos tres ciudadanos estamos hablando, es absolutamente inaceptable el hambre, la miseria, la marginalidad, en los aspectos de educación, seguridad social, laboral, tema laboral, vivienda, diversión y seguridad ciudadana. ¿Es así? Así es. Entonces nosotros creemos en eso. Nosotros, cuando un gobierno, y yo me refiero, incluso puedo referirme ahora a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y puedo referirme un poco más al esfuerzo que hizo el presidente Antonio Guzmán en el momento en que se requería, le llamaban contra el retroceso político, en el 1978 hasta que se suicidó, hasta que se suicidó. Luego el gobierno del presidente Jorge Blanco ya se volvió más neoliberal, acompañado fundamentalmente por un escribidor de encuesta, en ese momento gobernador del Banco Central, Mozart. Te estoy recreando la historia contemporánea. Sí. Acompañado por un escribidor actual de encuesta a conveniencia y a domicilio. Se volvió neoliberal y ahí vino el PRD neoliberal hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Entonces, cuando uno ve que la democracia estuvo en peligro, fuentes de nosotros dicen que todavía la Organización de Estados Americanos no ha encontrado evidencia importante de que, o sea, más bien que la OEA no quiere producir un lío en la República Dominicana, vamos a ponerlo de esa manera. Está participando del lado de la preservación de la democracia. Entonces, cuando yo hablo de doble moral, quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es el pecado del estilo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana reflejado en el presidente Danilo Medina, en la gestión del presidente Danilo Medina? Múltiple, ¿verdad? Puede ser, lo vamos acá por corrupción, porque si yo. Ahora, yo no he oído a nadie decir, nosotros garantizamos redistribución del ingreso, nosotros vamos a ir en auxilio de los sectores excluidos de la República Dominicana. Nosotros prometemos reducir la pobreza a un nivel que sea que solamente el que es pobre es porque no quiera trabajar, por ejemplo. Tú buscas todos los esfuerzos políticos que se han hecho y están señalados a mercadotecnia política. Por ejemplo, la expresión más importante que tiene un sector empresarial y un sector político, que es el alcalde de Santo Domingo, te habla de cómo administrar el dinero.
¿Cuál es su principal aporte? La transparencia. Nosotros nos manejamos muy transparentemente. Muy bien. Pero a ninguno tú lo vas a escuchar hablar de ese lenguaje que nosotros tenemos 20 años en los medios de comunicación hablando. El lenguaje parece el lenguaje de Sandler a propósito del supermarket en los Estados Unidos. Ese lenguaje que no llega a ser de izquierda propiamente ortodoxa, pero que nosotros seguimos insistiendo en que los bienes, el Estado tiene que redistribuir ingresos y nosotros creemos que el Estado tiene que tener una mayor intervención en eso, porque los sectores empresariales del país todavía son dueños y no son accionistas de nada, son dueños de todo. Entonces alguien tiene que decirle, la gente no se puede morir de hambre. Fíjate el lío que se causó cuando una agencia del gobierno adquirió bienes para renovar sus inventarios de diciembre. No, están comprando eso. Fíjate la diferencia que hay. Y a propósito que tenemos un distinguido amigo y funcionario público, René Jáquez, cuando se le dice, el gobierno emplea más de 30,000 millones de pesos en labores clientelar, en promover, como esclavizar el voto de los pobres. Pero resulta que el gobierno también tiene recursos 3 veces más, 5, 6 veces más que eso, para supuestamente esclavizar el interés de los empresarios. Son 240,000 millones de pesos en gastos tributarios. Para los que no saben esa expresión de ustedes los economistas, gasto tributario es las exenciones, las exoneraciones y otras viandas que se dan supuestamente para promover competitividad. Y resulta que se promueven 3 viajes de vacaciones al año para el beneficiario y su familia y que no ofrecen ninguna fiscalización de nada. Esa es la verdad. Entonces te dicen... De eso no hablan. No, entonces, ¿por qué nosotros queremos tumbar al gobierno del presidente Danilo Medina? Tiene muchísimas causas por las cuales hay que tumbarlo, magnífico y extraordinario, pero no mencionan una, que es la redistribución del ingreso, que ha sido el único gobierno que redistribuye ingresos de lo poco que hay, teniendo la República Dominicana el odioso segundo lugar entre los países cuyos gobiernos menos reciben recursos de fiscalidad. Aquí ser empresario es ser un rey. De la riqueza que se genera. Óyeme, aquí ser empresario es ser un rey. Un empresario un gran empresario aquí, puede hacer cancelar al director de impuestos internos o al director de aduanas y no le cae bien. Y lo peor es que ahora se están uniendo, Pedro. Y mira los periódicos, el ciudadano ordinario no va a poder ver esto, pero si tú búscate estos 3 periódicos, búscate el cuarto, ¿no está por ahí? Falta uno ahí. Falta el Caribe nada más. Y tú dices, quieren tumbar al gobierno. Pedro, hay que decirlo. Punto. No te gusta, Pedro, pero vamos todo el mundo a hablar la cosa, vamos a decirlo. Quieren favorecer una opción diferente. Tumbar al gobierno, esta gente sabe el lenguaje que estoy usando. Creen que es el momento de que se vaya. No, porque tú sabes que hay un gusanillo. Tú sabes que se desató un virus letal en América Latina contra el movimiento progresista. Que son los golpes de Estado suaves. Es un gobierno que está hablando de abordar la reforma social, ¿cómo se llama? La seguridad social. Es un gobierno que ha resistido hasta el día de hoy, yo no sé si mañana, el cambio brusco del Código Trujillo de trabajo, modificado por el Partido de la Liberación Dominicana a través del doctor Rafael Alburquerque y un grupo de expertos laboralistas en un momento determinado que consolidó la parte progresista que tenía ese código. Pues ya se va porque no es competitivo. Pero el gobierno hasta este momento lo va a resistir. Tú puedes estar seguro que el gobierno que quieren esto, que yo te estoy señalando, en el primer semestre de su gobierno se van a fuñir todos los trabajadores desde el punto de vista laboral. Porque vamos, Pedro, es un giro a la derecha. Sí. Lo que pasa es que ya, yo no voy a decir la expresión, debería ser decir... El cambio en las reformas estructurales, como la de la electricidad, por ejemplo. Pero ven acá, no fue Punta Catalina. Mira, la Plaza de la Bandera es la consecuencia de Punta Catalina, Pedro. En este momento. La Plaza de la Bandera es la consecuencia de Punta Catalina. Y quisiera yo decirle a nuestro apreciado amigo, el doctor Leonel Fernández, que cuando habla de la juventud, hay que tener no cuidado. Es a la juventud que se está tirando, es a la clase política. Lo que no quieren los empresarios es a él.
Es a la clase política que no quieren representar. Lo que quieren es que los empresarios sean también los dueños formales del poder político, los dueños formales, no la clase gobernante que domine la estructura política, no. Quieren ser la estructura política. Así es. Pero así vamos es. a hablar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no podemos hablar? Apostaron primero a una sociedad civil que se quedó. Entonces están alentados están alentados por experiencias como las de Bolivia. Sí. Están alentados porque está cercado la torpeza de los nicaragüenses, del movimiento progresista de Nicaragua. Lula se va a convertir en el Nelson Mandela de América Latina, para que lo sepa. Mira cómo Lula es admirado y reconocido en el continente de la civilización. Así es. En Francia, en Italia. Mira cómo el Papa le besa la calva a Lula. Entonces, miremos eso, porque nos tienen como dando vueltas, vueltas, y para acá. Mira cómo ya dicen, el peor momento del PLD en la historia. Pero, señores, cuando el PLD se formó, a los 3 años siguientes sacaron 18,000 votos. ¿Cómo va a ser el peor momento de la historia del PLD, Pedro? Y movilizando esos golpes de masa a diario. Es una cosa impresionante. El problema es que muchos de nosotros le haciendo el juego a eso. Esos golpes de masa. Incluyendo una juventud que, por cierto, desalojó el lugar donde lo llevaron los eléctricos de este país, que era el sector de la industria eléctrica, que ha tenido mayor rentabilidad, solamente superado por el narcotráfico. Solamente superado por el narcotráfico, el sector eléctrico del país es la industria más rentable. Pero ¿cómo no va a ser una industria más rentable si el presidente dijo que solo en su gobierno, no solo en su gobierno, casi 11,000 millones de dólares? Pero eso no es nada cuando... En 7 años. En 7 años. Y en los años del gobierno último del PLD, de los 15 años, han sido casi 13,000 millones. Así es. Más de 13,000 millones de dólares. Con unas utilidades por encima del 50%. Una cosa realmente pasmosa. Donde imponen las reglas de juego. Es un oligopolio. Me voy a terminar con esto decir. La deuda que queda en el gobierno, quienes saben, quienes tienen muchísimos dólares depositados en un banco, saben que un banco está pagando entre un 2 y un 3. A un 3%. Usted puede llevar todos los millones de dólares del mundo y no va a pasar de ahí. Pues miren, llegó a tener una tasa de interés hasta de un 18% ese sector. El presidente dijo, yo no me voy a quedar cruzado de brazos. Todavía le tienen un 10. Le cerraron el financiamiento internacional. Enviaron a comunistas, troquistas de la República Dominicana, le pusieron un traje Cartier y perfume Cartier, y lo mandaron a Europa para que hablaran como si fueran de estos que defienden el medio ambiente, ecologistas. Y los bancos lo vistieron de verde, troquistas, lo vistieron de verde y lo mandaron a Alemania contra el carbón. No me digas que no, Pedro. Le contrataron asesorías de empresas y fueron a decir, calificadas. Punta Catalina va a venir al país entero. Pero ahora la quieren. Y el presidente, entonces, óigame, el presidente dijo, con dinero de nosotros, de la costilla de nosotros, sacaron 2.300, casi... Hay un financiamiento de 300 millones de dólares, ¿verdad? Sí. 360, sí. El reto salió de aquí, de la costilla de nosotros. Sí, y ahora lo quieren, coño. ¿Qué vaina? No, tengo que publicitarme. Ahora quieren la vaina esta para ellos también. Que alguien tiene que decir la cosa. No, hombre, no. Mire, vamos a un cambio que me estoy metiendo yo. Otra vez me paso. Yo voy a dejar de venir a este programa. Vamos, porque no. René Jaque, el director de INAVI, está con nosotros. Vamos a hablar con él en un momentito. Porque ahí también han tratado de manipular.